Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días vino Moisés y comunicó al pueblo todas las palabras del Señor y todos los decretos. El pueblo respondió a coro: haremos todo lo que el Señor nos ha dicho. Entonces Moisés escribió todas las palabras del Señor. Levantándose a la mañana siguiente, erigió al pie del monte un altar y 12 lápidas de piedra para las 12 tribus de Israel. Luego ordenó a algunos jóvenes israelitas que ofrecieran holocaustos y sacrificaran toros como ofrendas de paz al Señor. Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en tinajas y derramó la otra mitad sobre el altar. Luego tomó el libro de la alianza y lo leyó en voz alta al pueblo, quien respondió: haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Entonces Moisés, con la sangre separada, la roció sobre el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros, conforme a todas estas palabras. Palabra del Señor. Gracias a Dios. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo vino como sumo sacerdote de los bienes futuros. A través de una tienda más grande y más perfecta, que no es obra de manos humanas, es decir, que no es parte de esta creación, y no con sangre de machos cabríos y de becerros, sino con su propia sangre, entró en el santuario de una vez para siempre. Todos, obteniendo la redención eterna. En efecto, si la sangre de los machos cabríos y de los toros y las cenizas de las novillas esparcidas sobre los seres impuros los santifica y les produce la pureza ritual de sus cuerpos, cuanto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de las obras muertas, para que puede servir a Dios vivo. Por tanto, en virtud del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a Dios como víctima sin mancha. Por tanto, es el mediador de una nueva alianza. Con su muerte enmendó las transgresiones cometidas durante el primer pacto. Y así los que son llamados recibir la promesa de la herencia eterna. Palabra del Señor. Gracias a Dios. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El primer día de los ácimos, mientras se sacrificaba el Cordero Pascual, los discípulos dijeron a Jesús: ¿dónde quieres que te preparemos para comer la Pascua? Entonces Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad. Un hombre que lleva un cántaro de agua vendrá a vuestro encuentro. Seguidlo y decid al dueño de la casa en la que entra: el maestro dice, ¿cuál es el salón en el que comeré la Pascua con mis discípulos? Luego os mostrará arriba una habitación grande, adornada con almohadones. Allí haréis los preparativos para nosotros. Los discípulos salieron y se dirigieron a la ciudad. Encontraron todo como Jesús había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, Jesús tomó pan, y habiendo pronunciado la bendición, lo partió y se lo entregó, diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Luego tomó la copa, dio gracias, se la entregó y todos bebieron de ella. Jesús les dijo: esto es mi sangre del pacto, que por muchos es derramada. En verdad os digo que no beberé más el fruto de la vida hasta el día en que beba vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, se dirigieron al monte de los olivos. Palabra de salvación. Gloria a ti, Señor. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy nos reunimos para reflexionar sobre un tema central de nuestra fe: la alianza. En las lecturas de hoy, del libro del Éxodo, la carta a los Hebreos y el Evangelio de Marcos, encontramos la profundidad y la belleza de la alianza que Dios hizo con nosotros, culminando en el sacrificio de Cristo y la institución de la Eucaristía. Profundicemos en estos pasajes y descubramos cómo se conectan con nuestra vida diaria, guiándonos a vivir de acuerdo con esta alianza de amor y redención. En la primera lectura, del libro del Éxodo, vemos a Moisés actuando como mediador entre Dios y el pueblo de Israel. Moisés narra todas las palabras y mandamientos del Señor al pueblo, y ellos responden unánimemente: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Luego, Moisés construye un altar y sacrifica toros como ofrendas de paz al Señor. Toma la mitad de la sangre y la pone en vasijas,
y la otra mitad la rocía sobre el altar. Luego lee el libro de la alianza al pueblo, quien nuevamente promete obedecer al Señor. Luego Moisés rocía al pueblo con la sangre, diciendo: «Esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros, conforme a todas estas palabras». Este pasaje nos muestra la seriedad y solemnidad del pacto entre Dios e Israel. La sangre rociada simboliza la vida, el compromiso y la purificación. Mediante este acto, el pueblo de Israel se compromete a vivir según la voluntad de Dios, una alianza sellada con sangre, que une a Dios y a su pueblo en una relación de fidelidad mutua. En la segunda lectura, de la carta a los Hebreos, se nos presenta una nueva comprensión de la alianza. El autor nos habla de Cristo como el sumo sacerdote de los bienes venideros. Entró al santuario no con sangre de machos cabríos y toros, sino con su propia sangre, logrando la redención eterna. El sacrificio de Cristo es superior a los sacrificios antiguos porque, a través de su propia sangre, Él purifica nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Aquí vemos la transformación de la alianza. Cristo es mediador de una nueva alianza, sellada con su propia sangre, que nos ofrece no solo la purificación externa, sino la transformación interna y eterna. A través de su sacrificio, Él nos invita a una relación personal y profunda con Dios, liberándonos del pecado y llamándonos a vivir en santidad. En el Evangelio de Marcos encontramos el relato de la última cena. Jesús, sabiendo que llegaba su hora, celebra la Pascua con sus discípulos. Durante la comida toma pan, lo bendice, lo parte y se lo da a los discípulos, diciendo: «Tomen, esto es mi cuerpo». Luego toma la copa, da gracias, se la da y todos beben de ella. Él dice: «Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada». En este momento solemne, Jesús instituye la Eucaristía, sacramento central de nuestra fe. Él transforma el pan y el vino en su cuerpo y sangre, ofreciéndose a sí mismo como sacrificio perfecto. La Eucaristía es la realización de la nueva alianza anunciada por Jeremías y realizada en el sacrificio de Cristo. Cada vez que participamos en la Eucaristía, somos invitados a entrar más profundamente en esta alianza, recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo que nos nutren espiritualmente y nos unen con Dios y unos con otros. Ahora, reflexionemos sobre cómo se aplican estas lecturas a nuestra vida diaria. En primer lugar, la alianza nos llama a la obediencia y la fidelidad. Así como los israelitas prometieron obedecer al Señor, nosotros estamos llamados a vivir según los mandamientos de Dios, seguir las enseñanzas de Cristo y permitir que el Espíritu Santo nos guíe en nuestro camino de fe. Esto significa amar a Dios por encima de todo y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, viviendo una vida de integridad, compasión y justicia. En segundo lugar, la alianza nos llama a la transformación interior. El sacrificio de Cristo purifica nuestra conciencia de obras muertas y nos permite servir al Dios vivo. Estamos llamados a alejarnos del pecado y abrazar una nueva vida en Cristo, dejando que su amor transforme nuestros corazones y mentes. Esto requiere un compromiso continuo con la oración, la lectura de la palabra de Dios y la participación en los sacramentos, especialmente la Eucaristía. En tercer lugar, la alianza nos llama a la comunidad. La Eucaristía es un sacramento de unidad que nos une a Cristo y a los demás como un solo cuerpo. Estamos llamados a vivir en comunión, apoyándonos unos a otros en nuestras luchas y alegrías, y trabajando juntos para construir el reino de Dios aquí en la tierra. Esto implica servir a los necesitados, defender la justicia y la paz y ser testigos del amor de Cristo en nuestras familias, comunidades y el mundo. Para ilustrar estos puntos, pensemos en la metáfora de la vid y sus pámpanos, como nos enseñó Jesús en Juan 15. Así como los pámpanos están unidos a la vid y reciben de ella la savia que les da vida, nosotros también debemos estar unidos a Cristo, la vid verdadera, para recibir de Él la gracia y la fuerza para vivir según la alianza. Si permanecemos en Él, daremos frutos abundantes: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Pero si nos separamos de Él, nos marchitaremos y seremos infructuosos. Tomemos ahora un momento de silencio para reflexionar sobre cómo podemos profundizar nuestro compromiso con la alianza de Dios en nuestras vidas.
Cerremos los ojos y pidamos a Dios que nos revele áreas donde necesitamos transformación, mayor obediencia y más amor comunitario. Señor, te damos gracias por las lecciones de hoy. Ayúdanos a vivir según tu alianza, a utilizar nuestros dones y recursos para el bien de los demás y a permanecer siempre unidos a ti. Que seamos testigos de tu amor y tu gracia en todos los ámbitos de nuestras vidas. Amén. Mis hermanos y hermanas, al salir hoy de aquí, llevemos con nosotros la esperanza y la determinación de vivir como verdaderos seguidores de Cristo. Que la gracia de Dios nos acompañe y seamos instrumentos de su paz y amor en el mundo. Recuerde, estamos llamados a ser luz y sal. Brillemos y sazonemos el mundo con la bondad, la justicia y el amor de Dios. Amén. Santo Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder, a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.